Gracias, María, desde Jerusalén, y la invito a que participe de esta entrevista porque nos atiende el portavoz de la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en la misión de paz de la ONU en el Líbano. El New York Times dice que la empresa fabricante de los Vipers detonados en Líbano fue creada por Israel. Hezbollah ha confirmado 20 muertos en sus filas después de la segunda ola de explosiones. Las explosiones de los dispositivos dejan entonces 32 muertos, 3.200 heridos en Líbano. El número de muertos por las explosiones en Líbano aumenta a 37. Cientos de los heridos están gravemente heridos. ¿Qué sigue? ¿La venganza de Hezbollah? ¿Ahora sí la guerra? ¿O por el contrario, Hezbollah queda muy debilitado? El señor Andrea Tenenti nos atiende a esta hora. Repito, es el portavoz de Naciones Unidas en el Líbano. Señor Tenenti, buenos días. Good afternoon to you. Do you speak, are you Italian? I'm Italian, yes. So you understand a little bit of Spanish? I do understand a bit, but I would not be able to reply in Spanish to any of your questions. So I would be able to answer your questions in English if it's okay with you. It's okay. Ho capito, signore Yes. Tenenti, ho capito veramente. Señor Tenenti, ¿qué puede pasar con estos últimos hechos de esas explosiones? ¿Que Hezbollah queda muy debilitado o que por el contrario vamos hacia una guerra abierta en el Líbano? Okay, if I understood correctly, and I will answer in English, is the situation, of course, what happened the last 2 or 3 days has increased the tension that was already very high after 11 months of exchanges of fire, daily shelling, daily bombing that we have been seeing along the blue line in the south of Lebanon. So we all been saying all along that this situation is not sustainable, that a miscalculation can potentially trigger a wider conflict. Definitely what happened in the last few days with these attacks, with the cyber attacks, with the pagers, walkie-talkies, and also batteries for solar panels has increased not only the tension but also the potential for a wider conflict. We are still hoping that the solution can be found. But of course, the situation is very, very difficult, and could potentially open to a wider conflict. There would not only be a conflict between Lebanon or Hezbollah and Israel, but would be more of a regional conflict. Nos responde que la situación que ocurrió en los últimos 2-3 días ha aumentado la tensión, que ya estaba alta después de estos últimos 11 meses en donde ha habido casi que a diario intercambio de fuego, bombardeo en el sur del Líbano. Pues se han dado cuenta que la situación no es sostenible porque un mal cálculo puede explotar a un conflicto mucho mayor. Entonces, después de esto que pasó, de estos ataques recientes con los víperes, con las baterías de los paneles solares, con los walkie-talkies, pues la tensión del conflicto es mucho mayor y se puede expandir a una guerra mucho más amplia, aunque todavía tienen la esperanza de que se encuentre la solución. La situación es aún muy difícil porque sí reconoce que se puede abrir esa posibilidad de tener un conflicto no solo de Israel, el Líbano y Hezbollah, sino también de otros actores en la región. Pero, señor Tenenti, estos ataques con los Vipers y los walkie-talkies, ¿qué tanto debilitan a Hezbollah? We'll see. I'm not, of course, in a position to say what will somehow weaken the position in Hezbollah. Hezbollah, from the very beginning, they said that everything that they've been using until now, it's a very small percentage of the capabilities they have. So we need to see how things will develop.
We don't know what Hezbollah has at the moment. Of course, they've shown during these 11 months to have a very strong position and the arsenal at the moment. So the situation, of course, has been ongoing for 11 months. And Hassan Nasrallah will be speaking in less than 20 minutes at 5 o'clock Lebanese time. So let's see what he will say in 20 minutes. But as I said, very difficult to predict what both sides have at the moment and how things will develop. We have seen a lot of surprises in this last 11 months. So, and this has been the real problem of these hostilities, that is not predictable. And we continue to use all our capabilities and mediation to try to find a solution that could be viable for both. Él no está en una posición para decir si esto tiene la capacidad de debilitar o no a Hezbollah. Hezbollah ya ha dicho desde el comienzo que no han usado todas sus capacidades, que tienen mucho más que dar porque lo que hemos visto hasta ahora es muy pequeño comparado con todo lo que tienen. Así que hay que esperar y ver cómo se desarrolla todo este conflicto. Nos dice que Hezbollah ha mostrado en los últimos 11 meses que tiene una posición bastante fuerte, que tiene un arsenal bastante poderoso. Entonces hay que esperar a ver qué sigue porque nos dice que ambos lados tienen cómo desarrollar mucho más esta guerra y ha habido muchas sorpresas en los últimos 11 meses y vamos a ver qué ocurre con las hostilidades que no son predecibles. Nos dice que hay que ver cómo lograr una mediación porque ellos están utilizando también todas las capacidades que tienen para llegar a una solución viable para acabar con este conflicto. Entonces, pues sí, esa es la respuesta que nos da sobre el poder que tiene Hezbollah en este momento. Hemos visto en redes a libaneses atacando con piedras a los camiones blindados de la ONU en protesta por esos ataques coordinados. ¿Cuál es el papel de la misión de paz en esta nueva fase de guerra y en una guerra total? Well, let's say that, yes, we have been suffering some attacks in these days, like yesterday with a contingent that was hit by rocks by population. But I have to say that we do have more than 400 patrols activities per day, and most of the activities have been carried out without any problem. So the vast majority of what we are doing has been accepted by the population. We still continue to work and assist local communities. This has not changed. We still have 10,500 peacekeepers from 49 countries very active on a daily basis. Of course, if a wider conflict starts and will make the mission or will make it possible for the mission to operate, the Security Council in New York will need to decide how to move forward. At the moment, we continue to be operational. Nothing has changed in terms of the number of troops. We continue to carry out our activities and trying to keep a channel of communication open between the two countries in order to deconflict and decrease the tensions. Han sufrido sí ciertos ataques en los últimos días, pero nos responde que todas sus patrullas siguen en las actividades normales hasta el día de hoy, siguen asistiendo a las comunidades locales, todas sus tropas siguen activas, pero obviamente si ya hay un conflicto mucho más amplio va a ser imposible para la misión operar, o sea, va a ser mucho más difícil. Eso ya va a ser posteriormente una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York de cómo operarían si un conflicto más amplio estalla. Entonces, la respuesta que nos puede dar en el momento es que siguen operando con su número de tropas y las actividades siguen con normalidad y el canal están tratando de que siga abierto entre los dos países para pues tener esa comunicación. Señor Tenenti, aunque Israel no reconoce haber sido autor de los ataques, ¿se puede ahora señalar al Estado de Israel como violador de derechos humanos, derecho internacional humanitario y otras normas que giran en torno a la protección de los civiles al haber hecho explotar beepers y walkie-talkies en cualquier lugar, en supermercados, en funerales, en casas, en fin, en cualquier sitio?
Yeah, as you said, if I understood correctly, Israel has not claimed the responsibilities for these attacks of the last 2 days. So there is no official confirmation. We also had the Secretary General of the United Nations, Mr. Guterres, that in a statement he also deplored and condemned the act and these events of these days and anything that has to do with incidents and attacks that are against international law, against international humanitarian law, and against human rights. This has been very vocal the other day, the Secretary General, but as you said, no one has claimed officially for this incident, but the Secretary General has been very vocal about what happened in the last couple of days in Lebanon. Bueno, como se señaló en la pregunta, Israel no ha dicho que es responsable de estos ataques. En los últimos 2 días no ha habido confirmación oficial por parte de este país, pero nos dice que el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, ya ha hablado abiertamente sobre la situación, ya condenó el acto y este evento en específico y todo lo que tiene que ver con estos incidentes y ataques que van en contra de la ley internacional, en contra de la ley humanitaria y los derechos humanos. Entonces, esto ya se ha dicho abiertamente, a pesar de que Israel no ha, dicho oficialmente que es el responsable de este ataque, pues aún así ya el secretario general se ha pronunciado. ¿Usted cree que en este punto hay algo que se pueda hacer para evitar un conflicto mayor en la zona? Well, this is the big question mark, that a lot has been done in the last 11 months to try to find solutions. We have major stakeholders, not only regional powers, but the U.S. With Hochstein, France, and other countries to try to find solutions and something that could be agreed by both. So far, as you know, Hezbollah said that they will continue these attacks or these exchanges of fire against Israel until there is a ceasefire in Gaza, and this has not happened. There are a lot of other issues that have been discussed in relation to blue line border issues, presence of Hezbollah in the south of Lebanon from the Israeli side. So a lot of things have been discussed by main stakeholders, but no solution has been found. So definitely the situation is very complicated, but no one has lost hope, and the international community is working hard to try to prevent a wider conflict that, as I said, would have huge regional repercussions, and maybe even more than regional. Bueno, esa es la pregunta que han tratado de resolver en los últimos 11 meses, de encontrar alguna solución, porque nos dice que no solo los poderes regionales, sino también los Estados Unidos y otros países aliados han tratado de llegar a un acuerdo en los que ambos estén cómodos o que les guste la solución, pero ya Hezbollah dijo que iba a continuar con estos ataques a Israel hasta que haya un cese al fuego en la Franja de Gaza. Esto no ha pasado, también hay problemas fronterizos que deben resolver, también está por resolver el tema de la presencia de Hezbollah al sur del Líbano y la presencia en Israel. Entonces la solución es bastante complicada, no se ha encontrado, pero aún así no han perdido la esperanza para tratar de prevenir un conflicto mayor que puede tener una repercusión bastante fuerte a nivel regional. Sí, me gustaría preguntarle a nuestro invitado, la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entró en vigor el 12 de agosto del 2006. Hablamos de hace 18 años. Y no solo no ha cambiado nada, sino que desde el 7 de octubre esta situación ha ido a peor hasta el punto en el que estamos ya in extremis. Nadie ha conseguido detener la violación de este acuerdo por ambos lados, ni siquiera Francia, que no hace mucho había presentado una propuesta formal. ¿Considera usted que esta situación es un fracaso diplomático internacional? Okay, let's see if I understood correctly about Resolution 1701. Yes, Resolution 1701 has been adopted in 2006 to stop the conflict between Hezbollah and Israel in 2006. From 2006 until last October, despite issues, the south of Lebanon
had witnessed one of its quietest period in recent history. So we need to go back to that situation. 1701 has been heavily challenged, it's true, but the main provisions of security, stability, support for the Lebanese army, long-term solutions are still valid. And that's why at the end of August of this year, the mandate has been extended for another year. So there is still support for 1701. So the response to find a solution is the implementation of 1701. 1701 is a good resolution, but it requires implementation. Implementation needs the strong support from both parties that we do not have. So we can help in that, but we need the support of both parties to implement 1701. So 1701 is a good resolution, but needs to be implemented. Señor Andrea Tenenti, portavoz de Naciones Unidas en el Líbano, ante esta muy difícil situación, muchas gracias por esta entrevista y ojalá que la paz se pueda mantenere en la región. Signore Tenenti, tanti grazie per questa intervista, nostro desiderio per la pace. Grazie tanto e in bocca al lupo anche a voi. Ok, grazie. Grazie. ¿Qué dijo al final, Grace? Que esa resolución del 2006 se adoptó precisamente para cambiar el conflicto, pero desde el último octubre, pues obviamente la situación cambió y escaló en una situación sin precedentes, así que nos dice que el 1701 es una buena resolución, pero necesita del acuerdo de las dos partes que ahora mismo no tienen, y eso es lo que quieren buscar, el apoyo de las dos partes para poder llegar a una solución.